¿Cómo se construye un personaje a partir de lo que dicen los otros de él? Te lo cuento con un corto. Hola, soy Sergio Veliz, estos son los postcréditos y hoy os vengo a hablar de Adela Corre, el nuevo cortometraje de Alba Pino, nacida en Pontevedra, se formó en comunicación audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela para después diplomarse en dirección cinematográfica en el Instituto del Cine de Madrid. Y me escribió hace algunas semanas para contarme que tenía un nuevo corto y si podía dedicarle un hueco en el canal, y aquí estamos. De hecho, tú, si también tienes un cortometraje, un proyecto y quieres que haga un análisis como este, puedes escribirme y le buscamos un hueco también. Y si además te suscribes para estar al tanto de contenidos como este, sobre storytelling, sobre cómo contar historias, pues me vas a ayudar mogollón. Pero como decía, hoy le toca el turno a Adela Corre de Alba Pino, que es la fundadora de Matria Films, desde donde comienza a escribir y dirigir y producir sus propios cortometrajes de ficción. Codirige además con Lidia Galeana el podcast de cine Solas en Casa. Y cortos tiene unos cuantos en realidad, muchos de los cuales se pueden ver online desde la web de cortos de metraje, que tenéis acceso ahí fácilmente. Luego de todas formas lo dejaré por ahí para que podáis echarle un vistazo. Algunos de estos cortos, pues por ejemplo, hace ya algún tiempo, no sé si recuerdo el año pasado, una cosa así, hablamos por aquí de Desamor, un cortometraje de 2023 que, si no me equivoco, pude ver en Sanse Cortos en Abierto, que me gustó bastante y bueno, pues podéis verlo en el canal. También tiene el cortometraje Fin de Algo, ganador del premio Rueda con Rueda en 2020. Tiene Clara, de 2019, un cortometraje que denuncia una situación de abuso y agresión a una mujer en una fiesta y que, por cierto, tiene una escena que te deja el cuerpo bastante regular, porque es una escena muy dura y sobre todo por cómo está rodado, que es muy, muy crudo ese tratamiento. Tiene también el cortometraje Libélulas, que también me ha gustado mucho, un corto que funciona muy bien y que habla de la convivencia de una pareja, cuando, bueno, un poco cómo le afecta ese primer año de convivencia cuando te vas a vivir juntos, la rutina, el trabajo y demás, y creo que tiene una naturalidad que está muy bien. Otros cortos, pues Noviembre 1998 de 2017, que fue premio en el Festival de Almería. Alicia, otro corto del Festival Rueda con Rueda, que una historia quizá más modesta, más pequeñita, pero que funciona muy bien. Y Amén de 2018, que es un corto también muy duro, breve, porque es muy cortito, pero que es capaz de transmitir bien el dolor y cómo se pueden llegar a sentir los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Y bueno, otros tantos cortos que me quedaban todavía por ver de Alba, porque tiene bastantes trabajos en realidad. Y como siempre os cuento todo esto, además de por poner en valor, por supuesto, su trabajo y su trayectoria como guionista y directora, porque creo que es interesante también hacer un repaso a cómo han sido las historias que ha contado anteriormente, porque de esa forma se comprende mejor muchas de sus preocupaciones, su forma de contar. Creo que, por ejemplo, podemos ver algo que en su cine que es claro, por lo menos de los cortos que yo he visto, a lo mejor me sorprende con algún otro que no tenga yo en el radar, y es que hay cierta mirada feminista y femenina, por supuesto. También hay un modo de contar, creo, desde el compromiso, ¿no? Un relato que está ubicado en el compromiso con ciertos temas. Ya hemos dicho, los temas feministas, pero también con temas relacionados con la salud, por ejemplo, con trastornos alimenticios. Pero es interesante porque lo hace sin aleccionar a nadie. Existe ese compromiso y creo que se consigue dar, pero sin abusar de moralinas. Y en parte creo que se consigue por sus finales. Y es que los cortos que he visto son cortos con finales no necesariamente abruptos, pero sí, desde luego, son finales que no están cerrados. Utiliza el final abierto, yo creo que siempre o casi siempre en los cortos que he visto.
no queda claro qué pasa después con los personajes y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque te lleva a tú como espectador terminar de construir y quizá no darte esa moraleja que a veces es un poco contraproducente cuando hablas desde el compromiso, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Las moralinas a veces no terminan de encajar del todo bien. Y por cierto, algo también habitual en sus cortos que no he llegado a descifrar es que suele haber algún personaje con el nombre de Alicia. No sé por qué, luego si no la pregunto por privado, pero me ha llamado la atención que hay varios personajes en sus cortos que se llaman así. Y vamos con Corre Adela. ¿Por qué merece la pena ver Corre Adela? Estamos ante un cortometraje dramático, con algo de coming of age. No creo que sea propiamente un coming of age, pero sí que existe ese punto en el que un personaje da el paso entre ser una niña a ser una adolescente, a crecer y a madurar en definitiva. Y es interesante, aunque luego lo desarrollaré un poco más, porque el personaje de Adela se construye a partir sobre todo de la mirada de los otros, que es algo que no tenemos siempre en cuenta, pero que es fundamental, y es que da igual la historia que contemos de un personaje o de nosotros mismos, da igual la historia que contemos, que lo que va al final a prevalecer y que se va a quedar en la cabeza de la gente es el mensaje que ellos tienen, ¿no? Y es la imagen que ellos tienen de nosotros. Además, el corto pone sobre la mesa algo que sigue teniendo algo de tabú, aunque nos cuesta a veces reconocerlo, que es la menstruación. En muchos ámbitos, en muchos contextos, es algo ya que está más que superado, pero en otros no, en otros todavía hay algo ahí de peso que quizá no hemos sido capaces de educar lo suficiente o de educarnos lo suficiente y sigue habiendo cierto tabú, cierto desconocimiento. Es algo que, bueno, tampoco le damos quizá la importancia que debiéramos darle porque es un proceso fundamental para el 50% de la población. Y bueno, creo que siempre está bien reflexionar y hablar de estas cosas en cortometrajes así que hacen que demos pasos como sociedad y que seamos un poquito mejores y un poquito más empáticos sobre todo. Y creo que solo por eso merece la pena verlo. Y bueno, ahondando un poco más en cómo está construida la historia y para reflexionar sobre algunos elementos de storytelling. Lo primero, que ya lo he mencionado, la mirada de los otros, fundamental aquí. Adela, en este corto, siendo la protagonista, casi no tiene voz propia. Creo que habla una vez o dos veces, una desde luego y al final. Su personaje se construye a través de lo que dicen y hacen los demás, padres, profesores, compañeros. Por supuesto también se construye a través de ese silencio suyo, a través de las acciones suyas de intentar contenerse y contener emociones. Por supuesto eso también la construyen, pero es interesante cómo se termina de perfilar el personaje a través de lo que dicen los otros, no porque los otros la definan con sus palabras y sus reflexiones, sino porque la definen como lo que no es. Creo que es muy brillante esa idea. Y esta ausencia de diálogo y de, digamos, actividad, ¿no? Es un poco un personaje pasivo durante casi todo el cortometraje hasta prácticamente el final. Y creo que esto, que podría haber funcionado mal, aquí funciona muy bien. Es una decisión que creo que es un poco arriesgada, pero que funciona y que refuerza una sensación de silenciamiento. No se le permite hablar, no se le permite opinar, no se le permite reaccionar con libertad, no porque esté absolutamente atada de pies y manos y se la coarte de una forma, sino que es de una forma un poco natural, ¿no? De calla niña, que estamos hablando de los mayores, un poco ese rollo, pero al final lo que se le está haciendo al no permitirle comunicarse es sobre todo que no se le está permitiendo crecer, madurar, dar un paso hacia la vida adulta, ¿no? Le quedan todavía muchos pasos porque es muy niña, pero es uno de los primeros pasos que tiene que dar. Y en parte no se le permite porque seguramente a los adultos e incluso también a los compañeros que hay alrededor también les falta crecer y madurar en algunos aspectos. La reacción de los adultos minimiza o ignora de alguna manera el daño que sufre Adela, lo que vive, los comentarios sexuales, las burlas, ese acoso a veces sutil, a veces no tanto, se acaba normalizando como cosas de niños. Y esto tiene mucho sentido porque en el fondo
los padres están condicionados por sus propios aprendizajes y los hijos tienen también que estar condicionados por ello. El personaje de Fernando Tejero creo que es un ejemplo clarísimo. Defiende a su hijo sin cuestionar el comportamiento machista que está reproduciendo, aprendido seguramente de su propio padre, ¿no? De Fernando Tejero, vaya. Y la madre de Adela, cuando le dice cállate, no es el momento, probablemente también está repitiendo patrones heredados. Protegerse mediante el silencio, esto no se habla, tú quédate atrás, un poco este rollo. Y luego me parece interesante también la menstruación como detonante. El momento que creo que es otro de los los grandes elementos o de los elementos interesantes en este corto, que es ese detonante, ese incidente incitador, lo podemos llamar como queramos, que es el momento en el que a Adela le baja la regla durante un partido. Y esto no es solamente un incidente biológico, es un evento muy simbólico, cargado de tabúes, como decíamos antes. Es verdad que no vivimos en los años 70, pero todavía tiene algo de eso, ¿no? Y connotaciones culturales, por supuesto. Además, esto ocurre en público, lo que agrava también la experiencia de vergüenza y vulnerabilidad, que yo entiendo que habrá muchos adultos que vean este corto y dirán, bueno, no para tanto, pues ya está, ¿no? Y que no le den ese valor. Pero yo creo que como adolescente sí que se le da ese valor, sí que se sufre. Y es porque seguramente a nuestros adolescentes, a nuestros niños, no se les explica lo suficiente qué es esto, ¿no? Y se espera quizá demasiado tiempo a explicar este tipo de cosas y luego pues ocurren estas situaciones. Y además, en este caso es que ocurre jugando al fútbol, un deporte que desde luego hemos evolucionado muchísimo en estos últimos años también, pero aún arrastra cierto sesgo de género. Es verdad que ya cada vez menos, pero sigue estando ahí, ¿no? Y creo que también es un elemento simbólico interesante que ocurra en un partido de fútbol. ¿Y por qué es un detonante tan bueno? En los relatos clásicos, el conflicto arranca cuando una fuerza externa irrumpe y rompe el equilibrio inicial, que es el detonante, que es lo que ocurre aquí. Sin embargo, en este caso, como tiene que ver con su propio cuerpo, existe todavía esa idea, ¿no? De, hombre, ¿cómo se le ocurre a tu hermana también esto de ponerse a menstruar en un partido de fútbol? No tendría otro momento. Hay algo muy interesante en esa línea, más o menos, me la he inventado, ¿no? Pero más o menos se dice esto en el cortometraje y creo que es interesante, ¿no? Porque es un detonante un poco raro. No es que venga un terremoto, no es que caiga un meteorito, no es que estalle una guerra. Es algo que ocurre en tu propio cuerpo, pero que no lo puedes controlar de ninguna forma. Y ante la pasividad adulta, Adela actúa hacia este detonante. Lo tiene que hacer como personaje, ¿no? Y recordemos que ella no habla casi durante todo el corto. Y esto también es algo habitual en el cine de Alba. El factor de la comunicación. Lo vemos en otras historias, en otros cortometrajes. De hecho, en el cortometraje de Clara comienza con una frase que dice: desconfío de la incomunicabilidad, es la fuente de toda violencia. Y aquí es que se vuelve a repetir esa idea. Precisamente desde la rabia, incluso desde la violencia, es desde donde está actuando Adela. Y eso funciona porque no es gratuito, sino porque es su forma de marcar un límite cuando nadie más lo hace. La reacción al final no es desproporcionada, es una forma de supervivencia del propio personaje ante una situación difícil, incómoda, de bullying y de complicidad también silenciosa a veces del entorno. Y luego, por otro lado, algo que también me gusta de este cortometraje es que la historia se apoya mucho en el fuera de campo, en conversaciones telefónicas, en voces que no vemos, en encabalgamientos entre imagen y sonido. Ese desfase entre lo que se muestra y lo que se dice acaba construyendo una tensión casi semiótica muy interesante, obliga al espectador a interpretar y creo que esto es súper valioso porque creo que con este tipo de narrativas lo que se hace es poner en valor la inteligencia del espectador. Y en comparación con Desamor, que hablamos de él hace ya tiempo, como decía, con un contenido más minimalista, una producción más sencilla, creo que Correadela hay un salto de ambición en ese sentido, de producción y de complejidad narrativa que está muy bien y mola, ¿no? Ver también estos
de alguna forma pasos. Es verdad que en otros cortometrajes también eran más complejos, pero creo que aquí hay un punto, ¿no? de crecimiento también de Alba como cineasta. Además, bueno, sin grandes alardes, aprovechan bien sus recursos, hay múltiples personajes, localizaciones, un montaje cuidado y con, bueno, ideas claras al final, que es lo que hace que, en definitiva, este sea un muy buen corto. Y bueno, pues esto es todo. Yo me despido hasta la próxima. Chao a las personas.